Bienvenidos a un episodio más a este espacio Voces de la Gestión Pública, un programa producido por la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. Estamos contentos de poder compartir conocimiento con toda nuestra audiencia en todas nuestras plataformas digitales. Nosotros tenemos ya mucho tiempo brindando toda la capacitación relacionada a la gestión pública y en esta oportunidad nos encontramos aquí en estudio con un gran amigo y una gran persona que tenemos muchos años dictando, capacitando en diversos temas de inversión pública, el economista César Negrete, ¿no? El día de hoy César Negrete nos acompaña. Gracias por tu participación, gracias por aceptar la invitación. Tiene más de 20 años aquí, estábamos conversando por interno, tiene más de 20 años trabajando en los temas de inversión pública, tiene una maestría en gestión pública y también estudios realizados en el tema de proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, muchas gracias César por aceptar la invitación y quisiéramos un poco que brevemente nos describas tu trayectoria, ¿no? Porque queremos conocerte un poco más. Muchas gracias, Julio, por la invitación. E igual a todos los que van a ver, escuchar este podcast, también mis saludos. Y muy agradecido de poder compartir el conocimiento que he adquirido, como dices, en estos ya más de 20 años de experiencia laboral, principalmente en el tema de inversión pública. He tenido la suerte de trabajar en diferentes niveles de gobierno, gobiernos locales, gobierno regional, y ya en los últimos casi 15 años en ya lo que es el gobierno nacional, en diferentes sectores, ¿no? He estado en municipalidades de Ayacucho, en municipalidades de la región Lima, incluso también acá del mismo Lima Metropolitana, como es Villa María, San Juan de Miraflores, y en los sectores como sector producción, sector defensa, sector salud, sector educación, y así he tenido la suerte de conocer diferentes temáticas de inversión pública y las cuales, como bien dices, tengo la suerte de poder acompañarlos a ustedes hace muchos años y siempre tratando de transmitir las experiencias que he podido contar durante todos estos años en temas relacionados a inversión pública. Así que estamos aquí para poder dar ese conocimiento y sobre todo en algunas temáticas puntuales que hemos podido aprender en estos últimos sectores en los cuales he podido trabajar. Muchas gracias César. Conversábamos también por interno, ¿no? El tema de esa experiencia que tú tienes dictando ya estos temas. ¿Cómo así iniciaste en la capacitación? Porque, bueno, yo te conozco también de varios años ya aquí en la empresa, Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Eh, ¿Cómo iniciaste? O sea, ¿cómo empezaste a dictar? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso bien interesante. Bueno, aparte de que tengo la suerte de que mi mamá ha sido docente y que, aunque parezca mentira, desde niño, eso es cuando la acompañaba mi mamá al colegio, ella es profesora de educación primaria y en secundaria, a veces me dejaba, quédate con los chicos y a veces tenía que ver cómo entretenerlos y comencé en mis primeros pininos. Después, cuando trabajaba en provincia, trabajar el tema del presupuesto participativo es una acción en la cual tienes que capacitar a la población sobre el tema de proyectos, cómo tienen que optimizar los pocos recursos que tienen los gobiernos locales y el tema de compartir y tener que tratar con personas mayores, explicarles. Le comencé a dar el gusto al poder yo plasmar el conocimiento que tenía y cómo de alguna forma el transmitir ese conocimiento ayudaba a las personas a que realicen mejores inversiones, que tomen mejores decisiones. Y es ahí donde me comenzó a gustar la idea de capacitar. Luego tuve la oportunidad en algunos trabajos donde estuve antes de tener la suerte de trabajar con ustedes, en a los profesionales que trabajaban bajo mi cargo poder instruirlos en función al conocimiento que había adquirido, la experiencia que había tenido, cómo hacer las cosas mejor, cómo buscar optimizar. Y estar compartiendo los conocimientos se volvió una fascinación por el tema de capacitar principalmente a funcionarios públicos. Y ya que tuvimos la suerte de conocernos y la función de la empresa de desarrollo global es poder darle estas capacidades a los funcionarios, es que de alguna forma complementamos mis ganas de poder transmitir el conocimiento y ustedes el poder ayudar a los funcionarios a mejorar sus capacidades para hacer una mejor gestión pública. Bien, sí es difícil conseguir, especialistas que tengan esa pasión por la docencia, ¿no? Lo decimos porque a lo largo de los años que hemos estado brindando capacitación para el sector público,
siempre ha habido a veces problemas. Conocían muy bien el tema, pero transmitir eso a la audiencia o a los alumnos, o sea, no era difícil, era un poco difícil para algunos, ¿no? Pero en este caso usted tiene una trayectoria, digamos, de formación, ¿no? Y lo podemos ver reflejado en los buenos comentarios que en las capacitaciones, bueno, ha tenido usted, ¿no? Siempre decía, no, queremos que dicte el profesor César Negrete, ¿no? Ya, y siempre era requerido, pero a veces por sus compromisos creo que no has podido dictar en varios programas que nosotros de repente al inicio programamos, ¿no? En nuestro calendario de programas de cursos que realizamos. Pero bueno, César, vamos a ir al tema, ¿no? El día de hoy nos hemos reunido con un tema muy particular, ¿no? Conversábamos cuando fuimos acá, ¿no? Al evento en Barranca. Dijimos, profesor, queremos grabar un podcast con usted, queremos ver este tema, ¿no? Hay un tema que siempre sucede una y otra vez, un tema repetitivo en nuestro país. Queremos ver, o sea, qué es lo que sucede, ¿no? Con la inversión pública en el tema de los desastres, en el tema de los desastres naturales, ¿no? En los fenómenos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer? ¿Por qué siempre una y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Oye, este año viene nuevamente el fenómeno y de nuevo lo mismo. De nuevo pasa lo mismo, ¿no? Y parece que no aprendiéramos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, por eso el día de hoy lo hemos invitado para que usted nos pueda dar desde la perspectiva de inversión pública, ¿no? Porque sabemos que esa es su especialidad y nos pueda ilustrar un poco ese tema, ¿no? O sea, no sé qué sucede. Entonces, la primera pregunta, ¿no? que vamos a lanzar en esta mañana, en este día, es ¿por qué es importante, o sea, verlo desde la perspectiva de inversión pública, ¿no? El tema de los desastres, de la gestión de desastres? Gracias. Mira, una de las oportunidades o experiencias laborales que tuve ha sido en INDECI, que he estado 1 año 8 meses como secretario general, y allí he podido aprender un tema muy interesante sobre esto. Nosotros siempre hablamos de que Perú es un país diverso. Siempre vemos en la parte de turismo que hablan de poder venir a visitar porque tenemos una variedad de climas, algo que de verdad es la envidia de muchos países, casi todo el mundo. Pero esta diversidad de climas, esta diversidad de paisajes, llevan consigo también, como alguna vez se dice criollamente, ¿no? La carne viene con huesos, así viene con una deficiencia, por decirlo así, o un premio no tan lindo que son los desastres naturales. Si existen en el mundo 22 tipos de fenómenos naturales, porque no digamos desastres, hablemos de fenómenos. Los desastres es cuando no estamos preparados. Hay fenómenos naturales, Perú tiene 20 de los 22. Nos faltan los ciclones, aunque hace poco con lo del Yaku ya creo que tenemos 21, ¿no? Y los tifones que normalmente no pasan por el tipo de clima. Todos los demás tenemos, no sé si decir la suerte o la mala suerte de tenerlos en el Perú. Sismos, derrumbes, movimiento en masa, lluvias torrenciales, etc. Y esto, de alguna forma, nos obliga a tomar acción, ¿no? Que antiguamente, y es algo como para darse cuenta, los incas sí lo consideraban como una bendición. Por eso decía, no sé si es una bendición o un perjuicio. Por ejemplo, para los incas el esperar los huaicos era importante porque los huaicos traían nueva tierra, nutrientes, porque arrastraba de las alturas todo estos lodos que vienen con tierra más nutrida y les servía para poder cultivar y mejorar sus procesos productivos, ¿no? El tema agrícola. Sin embargo, actualmente para nosotros un huaico es un desastre porque se lleva casas, rompe carreteras, etc. Entonces ahí hay un tema de manejo que se tiene que hacer. Por ejemplo, para darte algunos datos, ¿no? Entre 2003 y 2021, entre los daños y emergencias que se han dado a nivel nacional, tenemos en el caso de damnificados con daños personales más de 2 millones de personas que fueron afectadas en ese periodo. En lo que es viviendas, 1.600.000 viviendas que han sido afectadas también. En el tema de personas que fueron parcialmente afectadas, cerca de 18 millones. Y en el tema que es muy importante, lo que es áreas de cultivo, más de 2 millones de hectáreas afectadas y perdidas más de 640.000 hectáreas. Entonces, el impacto que se tiene es terrible, ¿no? Es terrible. Y es ahí donde de alguna forma nos ponemos a pensar qué hacemos, porque es importante. Y es
una de las cosas que podemos intervenir o que podemos usar es el tema de la inversión pública para poder, no te digo desaparecer los fenómenos naturales porque eso siempre se van a dar, pero sí reducir o mitigar el impacto que pueden tener. Y en este tema de todos estos datos estadísticos que acabas de mencionar, eh, ¿qué hizo el gobierno en esos casos? O sea, ¿hubo alguna acción de parte de los gobiernos de turno en esos tiempos? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque sí hubo una acción, pero ¿por qué digo lamentable? Porque la acción siempre ha sido después de, se da el evento, la gente se afecta, hay hasta muertos y recién actuó. Cuando es algo, como te digo, que nosotros durante años sabemos que siempre va a haber fenómeno del niño. Ahora con el cambio climático ha cambiado un poco, pero antes sabíamos que cada 4 años el fenómeno del niño más o menos en diciembre. Que cada cierto tiempo habían lluvias intensas y habían huaicos, incremento del caudal de los ríos cuando en la época de lluvias. O sea, ya tenemos de alguna forma un cronograma, por decirlo así, de los fenómenos, de la mayoría de los fenómenos naturales, porque el tema de las erupciones volcánicas y sismos no hay forma de poder anticiparlo, pero todos los demás sí. Sin embargo, el Estado siempre ha hecho o ha realizado acciones posteriores. Y esa es capaz la deficiencia que se tiene, porque uno tiene que actuar antes, y es ahí donde entra la inversión pública. Y esa estadística que acabas de mencionar, que cada 4 años sucede, ¿de dónde lo sacas? De los estudios que se han estado haciendo de Porque la parte de creo que las trabajaste en INDECI, ¿no? Exacto. Ahí creo que Ahí ahí tenemos pudiste ver nosotros eso. la información que lo hacen las entidades científicas, que en este caso CENAMI, que ya tiene ya de alguna forma el tema del clima, el ambiente programado, y sabían que antes, cada 4 años, entre 4 o 5 años, se daba el fenómeno del niño. Saben más o menos, de acuerdo a ciertos estudios, cuándo va a haber, como actualmente, si no se acuerdan, a fines de año decían, va a haber un fenómeno del niño alto, y se comenzaron a hacer actividades de preparación. Al final, gracias a Dios, se redujo, pero tienes formas de saber si es que va a haber un impacto fuerte o no de un fenómeno natural. Eso es lo que se tiene que aprovechar para intervenir antes. No se está haciendo, lamentablemente, se está haciendo después. Y para darte un dato, porque es importante, para que te des una idea, en el sismo de Pisco, que fue en el 2007, hubo 491.000 personas que fueron afectados con daños, ¿no? Viviendas, 96.000 destruidas, en daños de cultivo, 5.700 hectáreas, y eso representó una pérdida aproximada de 1.200 millones de dólares. Si se hubieran tomado medidas antes, se hubiera reducido a la quinta o décima parte ese impacto. Entonces, eso es lo importante como dato. Igual te tengo otro dato interesante, el niño costero, el 2017. Sí. ¿No? Los daños personales que hubo son casi 2.089.000 personas afectadas, 38.000 viviendas destruidas, 55.000 hectáreas de cultivo perdidos, y eso representó, económicamente hablando, de un aproximado de 3.200 millones de dólares en pérdidas. Entonces, es un impacto fuerte. Y tenemos dos datos de eventos que son visibles, que se han dado y que se han podido de alguna forma reducir, mitigar, y no esperar a que nos cueste esa cantidad de plata en pérdidas. Sí, esos ejemplos son bastante conocidos, ¿no? Sí, el sismo de 2007 trajo una pérdida general de 1.200 millones. Pudo haberse invertido, como tú dices, ¿no? ¿Cuánto, me imagino? Nosotros calculábamos en INDECI más o menos que por cada dólar invertido te ahorrabas entre 5 a 10 dólares de impacto. O sea, ¿cuánto sería? Que hubiéramos podido recibir 100. esos 1.200 millones o solamente 120 millones. O sea, se hubiera invertido en prevención unos 120 millones porque ese impacto de 1.200 millones es tener todo destruido. O sea, tú tenías todo destruido y aparte una pérdida. Exacto, porque estamos hablando de lo que se ha generado, pero fuera de eso, el tema de recuperar la economía, porque estamos hablando solamente la afectación, los costos en lo que ha afectado directamente, pero ahora reconstruir. Exacto, reconstruir, el que las empresas, los negocios vuelvan a su economía normal, en que las familias recuperen su capacidad de producción, eso genera mucho más, un costo mucho más alto. El doble, el triple. Pero hubo un proyecto en ese tiempo del 2007, si no me equivoco, Reconstruyendo el Sur. ¿Qué fue de ese proyecto? Ya, la Reconstrucción del Sur, ahí también hay un problema. Se generó una entidad, Forsur, si no me equivoco. ¿Existe todavía? Ya no existe.
en el cual se destinó recursos para poder ejecutar proyectos de ya prácticamente reconstrucción. Sin embargo, yo tuve, por coincidencia de la vida, tengo familiares en Ica, años después viajé y todavía había gente que seguía viviendo en las carpas del INDECI, que no habían sido beneficiadas, y lamentablemente la mala ejecución o la mala gestión de los recursos hizo que no se llegue a una reconstrucción adecuada, y sin embargo hubo muchos funcionarios que cambiaron su estilo de vida, por no decirlo de otra forma. Los beneficiados fueron los funcionarios y no Exactamente. la población. Y yo pienso que ahí el tema de que no se tenga una adecuada capacitación en los gobiernos locales y no se tenga una adecuada planificación, al final genera no poder solucionar los problemas y beneficiar a personas que no corresponden. Sí, es bastante triste ese tema, ¿no? Justamente, ¿no? Nosotros aquí ya para hacer la primera pausa, en la Escuela de Gestión Pública, Desarrollo Global, buscamos de alguna manera contribuir con un granito de arena a que haya más gente capacitada en los temas, sobre todo, que tienen que ver con la gestión pública, ¿no? Como dice aquí César, el problema es eso, ¿no? Que no hay una adecuada capacitación, no hay una adecuada gestión, entonces el desastre cae a una gestión desastrosa y todo termina de una manera, digamos que en la que todos pierden, ¿no? Todos pierden al final. Pero invitamos a nuestra audiencia, aprovechamos esta ocasión también para invitarlos a participar en los programas que tenemos sobre proyectos de inversión pública. Invierte.p, ¿no? Es un tema bastante requerido. Hay dinero en los gobiernos locales, hay mucho dinero, pero no saben cómo hacerlo porque no hay la capacitación, no tienen el conocimiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos a estar conversándolo en el segundo bloque. Y nos vamos a la pausa comercial y regresamos en un momento. ¿Qué? ¿Aún no estás certificado en la OCE? Tranquilo, iniciamos nuestros cursos especializados online. Te preparamos para el examen de certificación ante OCE, que con ayuda de docentes capacitados aprenderás sobre las contrataciones públicas. Aprende esto y mucho más en Escuela de Gestión Pública, Desarrollo Global. Bueno, continuamos después de esta pausa comercial, continuamos con este segundo bloque y continuamos aquí con el economista César Negrete, viendo este tema tan importante como es la gestión de desastres, ¿no? El tema de la inversión pública en la gestión de desastres. Y conversábamos por interno este tema, ¿no? Sobre cuáles son los obstáculos, ¿no? Ahora quiero preguntarte a ti, César, y que expliques a toda nuestra audiencia cuáles son los obstáculos, ¿no? que se presentan, ¿no? ¿Por qué es que si hay dinero, etcétera, en las arcas, ¿no? Sobre todo gobiernos regionales y locales, hay dinero, ahí te lo vas a mostrar aquí en la estadística. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué? O sea, el pensamiento común de nosotros los ciudadanos dice, ¿no? Oye, si tienes dinero, ¿no? ¿Por qué no haces algo? Explícanos. Bueno, Wilber, sí. Y eso principalmente para los que están atentos al podcast y están ligados a la gestión pública o algún gobierno local o regional, no me van a dejar mentir, muchas veces es el tema de desconocimiento de los procedimientos para este tipo de inversiones. Porque hay algunas actividades que se hacen, INDECI cada año hace 3 simulacros al año para poder ver el tema, principalmente de sismos, pero sabemos que la realidad es diferente en cada lugar. En la sierra los sismos son menos, pero existen lluvias, friaje y que son cosas que se pueden implementar, pero muchas veces los funcionarios no conocen cuáles son los procedimientos, cuáles son los presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto, la categoría presupuestal 068, que está destinada única y exclusivamente para el tema de atención de emergencias y desastres, muchas veces no se ejecuta en forma adecuada. Ahora vamos a ver un poco los números, pero comentarte también que una problemática que se da, y yo le he podido vivir el tiempo que he estado en INDECI, porque justo me tocó el cambio de gobiernos locales, de autoridades, y
personas que ya estaban durante esos 4 años, habían agarrado experiencia, tenían el know-how de cómo manejar el tema de la gestión de riesgos, eran reemplazados por la nueva autoridad sin por lo menos tratar de recuperar o ganar ese conocimiento por personas que no sabían qué era la gestión de riesgos, no sabían cómo estar, pero por un tema de reconocimiento político, porque me ayudaron en la campaña, lo pongo. Y un caso que también lo conversamos y que para mí fue impacto, porque justo en el diplomado que llevé lo tomé como caso de estudio, es lo que pasó en el 2019 en San Juan de Lurigancho, que se rompió una tubería grande. Justo los primeros días de enero, cuando recién había ingresado la gestión, se reventó, se colapsó y se inundó San Juan de Lurigancho. Y por competencia le corresponde al gobierno local atender esa emergencia. Tuvieron que tocarle la puerta al INDECI porque el gerente de gestión de riesgos no sabía qué hacer, estaba perdido, tenía 6 días, nunca había trabajado en el tema y prácticamente le cedió la posta al INDECI para que maneje la emergencia. Entonces, por eso es importante tener gente capacitada. Entonces, es un rol también que tiene que tomar esa persona, pero con el conocimiento de las funciones, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba, en el tema de presupuesto, el 2023 se tuvo un presupuesto inicial de 2.265 millones de soles a nivel de todo el gobierno y se tuvo al final un PIN con las modificaciones y recursos que se le dio por el tema de la emergencia de 3.900, casi 4.000 millones de soles. O sea, estamos hablando de un poco más de 1.000 millones de dólares, de los cuales solamente se ejecutó el 83.1%. Claro, algunos dirán, pero es el 83%. Sí, pero esa diferencia de más o menos cerca a 700 millones de soles hace una gran diferencia en lo que puede haber sido la afectación a las personas y las pérdidas que han tenido por no haber ejecutado proyectos de mitigación, de prevención, para evitar la afectación por el tema de los fenómenos naturales. Y como yo siempre lo he escuchado, y eso lo aprendí en INDECI, no existen los desastres naturales, existen los fenómenos naturales. Los desastres se dan cuando no estamos preparados y nos afectan. Porque si estamos preparados, no hablamos de desastres, hablamos de fenómenos. Entonces, ahí está algo muy importante. Y otro dato también que te quiero dar, en el caso exclusivo de esta categoría presupuestal para lo que es inversiones, que es el tema justo que estamos conversando, en el caso de los gobiernos locales, de los casi 530 millones que se les dio de presupuesto en general, solamente se ejecutó el 65%. Sin embargo, hemos escuchado el año pasado que muchos gobiernos locales decían, no tengo plata, pero sí tenían. Lo que pasa es que no querían ejecutar su recurso y querían que el Estado, el gobierno central, les solucione el problema. Y muchas veces se da por el tema de la incapacidad de gasto. O sea, suena un poco fuerte, pero es cierto. O sea, muchos profesionales que están en los gobiernos locales no están bien capacitados y eso es lo que hace que no ejecuten los recursos de forma adecuada. Al final, tú puedes decir, pero la plata se queda y no se pierde. Sí, pero lo que se pierde se pierden vidas, se pierden recursos, se pierde calidad de vida de las personas que son afectadas por estos fenómenos naturales. Entonces, César, es triste lo que mencionas. Uno de los factores de repente más resaltantes de la incapacidad de gasto es que no hay gente preparada en las regiones, en los municipios, no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento técnico para hacer fichas, perfiles, presentar proyectos, no tienen esa capacidad. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el tema sobre todo en el caso de emergencias, las fichas de emergencia, la ficha de DOR de emergencia, no son tan complicadas, pero no tienen mucho conocimiento, no mucho expertise en la elaboración. Y algunas veces, y eso cuando hemos estado en INDECI, el tema del FONDES, que es un fondo que tiene como 300 millones para poder financiar estas actividades, tenían el problema de que querían hacer una ficha de emergencia y querían en esa ficha meter cosas que no estaban ligadas a la emergencia, pero como no pudieron hacerla anteriormente o les faltó recursos, las metían y al final eran rechazadas. Y perdían la oportunidad de tener recursos para atender una emergencia porque querían ahí, como dicen, de caleta escondidito meter otras cosas. Entonces, es un problema de desconocimiento que genera esa debilidad. Otro caso es, se tienen que hacer proyectos de inversión, los cuales
prevengan emergencias. Por ejemplo, en el caso de los ríos, ¿no? Hacer muros de contención o defensas ribereñas para evitar los desbordes. Sin embargo, también hemos tenido situaciones en las cuales presentaban proyectos que no tenían estudios adecuados, que faltaba información. Y ahí también hay una deficiencia en los gobiernos locales, que se tienen que hacer proyectos bien hechos, se tienen que hacer proyectos con especialistas calificados, y eso implica también que se tienen que hacer proyectos que se paguen lo que corresponde. No podemos pensar en que se van a hacer proyectos de 15, 20, 30 millones de soles, que son los costos de estos proyectos, con presupuestos de 40.000, 50.000 soles. O sea, no hay forma, de la cantidad de estudios que se tienen que hacer, de la cantidad de información que se tiene que levantar, del tipo de profesionales que se tiene que tener, que se va a cubrir con esos montos. ¿Y por qué es que, o sea, se invierte tan poco en eso? Lo que pasa es que existen muchos malos profesionales, y eso tengo que decirlo abiertamente, que ofrecen servicios de ese tipo y lo que hacen es copian y pegan proyectos de otros y solamente le cambian nombres y los presentan. El desconocimiento, y ahí va también nuevamente, el desconocimiento de los procedimientos de la gente, los funcionarios de los municipios, hacen que acepten esos proyectos, y cuando llegan a las entidades tipo el INDECI, tipo el MEF, los rechazan porque técnicamente están mal hechos. No tienen información adecuada de la zona, no tienen los datos de la ANA, del CENEPRED que sustentan lo que. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el otro es, por 40.000 soles, que es una adquisición directa, han agarrado, han copiado un proyecto de otro lugar, lo han hecho copy y pega, y eso es lo que han presentado. Entonces, hay diferentes cosas que se tienen que analizar de la deficiencia que se da en los gobiernos locales para poder retomar acción en tema de inversión que puedan reducir o mitigar los impactos de los fenómenos naturales. Muy bien, César. Ahora, mencionaste que también otro tema, digamos, para la poca ejecución de los recursos en las regiones y en los locales, gobiernos locales, era la alta rotación, ¿no? Ese tema es que no puedes un poco, digamos, explayar un poco más. Sí, como te digo, muchas veces se da, sobre todo en los gobiernos locales, ¿no? Que cuando viene una nueva autoridad, que hace es sacar a todo el personal. Sabes que ya por el tema de hace muchos años, ya por el tema de las leyes laborales, no existe personal que entre a la carrera pública. Son personal terceros, y en algunos casos CAS, principalmente la mayoría son terceros. Y cuando viene una nueva autoridad, en vez de pensar en continuar la gestión, en el buen sentido de la palabra, continuar trabajando lo que se está haciendo y hacer las cosas que están haciendo bien, seguir haciéndolas bien, lo que hace es llega y saca a todos para pagar favores políticos y poder meter a la gente que me dio en la campaña, o la persona que me financió quiere que ponga a tal o cual gerente o el jefe, y lo que hace es desarmas una gestión que ya puede haber estado andando sin haber levantado la información o recibido el know-how de cómo están avanzando, y allí es donde comienzan las deficiencias. Los procedimientos se detienen, los procesos de contratación o los proyectos se truncan, y hay que reconocer también, porque eso es un secreto a voces, como Claro. dicen, llega una nueva autoridad y dice, oye, el proyectista tienes que arreglar conmigo y no con el que se fue, y como el proyectista dice, no, yo ya conversé con el anterior, yo ya no puedo hacer más, te cancelo la obra, te busco problemas, y al final terminan afectando a la población por temas que no son de gestión, sino de intereses personales. O sea, hay que hacer un cambio, una reingeniería, y eso tiene que ver desde el sector o el gobierno central, y las autoridades que van a un gobierno local regional tienen que pensar que va a gestionar por la población, no por los que los llevaron, no por quienes lo apoyaron en la gestión. Y ese es un principal problema. Nosotros hemos tenido, como te digo, en el DECI, la suerte de ver en carne propia cómo personal, y eso acá en Lima Metropolitana, personal muy especializado, cómo lo sacan del cargo de especialista o jefe de gestión de riesgo de desastres, porque el nuevo alcalde, la nueva autoridad, quería poner a alguien que lo había acompañado en la gestión, en la campaña, y sin medir el impacto que puede tener este apoyo a esta persona, solamente los retiran y dejan descabezada un área que para muchos es solamente un área de bulto, digámoslo criollamente, pues sin embargo, con todo el tema del cambio climático, con todas las emergencias que se dan, es un área muy importante y prácticamente trascendental en toda gestión pública.
Entonces, se podría decir que el tema político afecta gravemente a la gestión adecuada también, ¿no? O sea, Sí, desde y ese algo punto que, de por vista. ejemplo, nosotros estábamos planteando desde el INDECI en cierto momento es que así como, y ustedes lo saben porque capacitan mucho a los chicos en tema de contrataciones, porque para poder entrar a trabajar en el área de contrataciones tienes que estar certificado y capacitado. O sea, no solamente la capacitación que reciben, sino que tienen que dar un examen y estar certificado. Sí, en teoría, Nosotros sí. estábamos luchando para que el Congreso saque una norma de que también las personas que trabajan en GRD estén certificadas, o sea, que lleven una capacitación y que se certifiquen para poder entrar en esa área que es muy importante. Porque si bien es cierto en contrataciones, tú ves recursos del Estado, en GRD tú ves recursos humanos, ves vidas. Si tú no tienes una buena gestión de riesgos, la afectación no solamente es monetaria, sino es humana, porque puede morir gente. Por eso es muy importante de que se evalúe no solamente las mismas autoridades, sino también los congresistas, el que la gente que esté en esas áreas sea gente que esté capacitada y Hacer una certificada. certificación para las personas que trabajan en esa Eso área. es lo que se estuvo planteando y esperemos que el Congreso en algún momento lo tome y lo implemente. Claro, es mucho más grave todavía, ¿no? Porque está en riesgo vidas Exacto. y pérdida y etcétera, ¿no? Entonces debe haber gente realmente preparada. Pero también en provincia, si comparamos Lima, que todo está centralizado aquí, con las regiones, normalmente no lo ven muy atractivo, ¿no? Irte a trabajar de repente a Puno o a tal región Exacto. ¿no? Lo que pasa es que con este tema de que, y me parece también un poco una mala lógica el decir que en provincia deben de ganar menos y les pagan menos y ¿Sí? muchísimo menos, ¿sí? Yo estuve trabajando en la época que estaba en Ayacucho, en una municipalidad provincial, habían municipalidades distritales que el alcalde ganaba 1.500 soles. Y te imaginas cómo yo traigo un profesional para que trabaje conmigo y que tiene que ganar menos que el alcalde. O sea, no tenía esa capacidad. Y eso de alguna forma está afectando, ¿no?, el hecho de que profesionales jóvenes puedan animarse a trabajar en provincia. Porque un joven puede ser muy joven, lo que quieras, pero no va a ir a trabajar por sueldos tan bajos y con el riesgo y las responsabilidades que es asumir una gerencia, una dirección. Pues, yo pienso que también se tiene que evaluar ese tema, ¿no? De cómo mejorar las remuneraciones, porque no es menor o profesional o menor funcionario el que trabaja en provincias como el que trabaja en Lima. No tiene menos, menos expertise, no tiene menos posibilidades o menos beneficios. Yo creo que todos tenemos las mismas oportunidades, seamos de provincia o seamos de Lima, pero ahí podemos ver el centralismo. En Lima puedes venir a ganar un sueldo de 10.000, 15.000 soles como un especialista y en provincia muchas veces los sueldos no pasan de un sueldo mínimo. Entonces, yo pienso que también hay un tema que afecta a poder tener buenos profesionales en provincia. Ese tema es un tema ya de la política de gobierno, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no depende ya de repente. Tal vez esa sea la causa por la cual hay tan poca gente muy capacitada, ¿no? En Sí, esos temas. exacto. En la municipalidad donde yo estaba tenías al gerente de obras que era un técnico topógrafo, porque no había ningún ingeniero que aceptara ir a trabajar por 1.800 soles en una gerencia. Tenías al jefe de rentas, que era una persona que tenía secundaria completa. ¿Y quién establece esos montos? Por ejemplo, en provincia, el alcalde, No, o puede está hacer una variación. en el MEF están ya las remuneraciones de acuerdo a la cantidad de población, al tipo de municipalidad, O sea, la cantidad. no puedo yo soy el alcalde de tal provincia, digo, ¿sabes qué? Quiero un especialista, le voy a pagar 5.000 soles. No puedo hacer eso. Por planilla no. Tendrías que hacerlo como tercero, pero también se ve mal de que el profesional gane más que el alcalde. Por ejemplo, el alcalde provincial de ese distrito, de esa provincia donde yo estaba, ganaba 3.500 soles. Entonces, aquí una secretaria, sin desmerecer el trabajo de la secretaria, una secretaria, un auxiliar que está comenzando, gana 3.500 soles. Entonces, ¿cómo un profesional se va a trabajar allá con esos montos? Se tendría que hacer como usted dice, una reingeniería en todo lo que es la carrera pública, ¿no? Exacto. Porque como dice, o sea, esa es la respuesta, ¿no? O sea, gente que no tiene la capacidad ni la preparación ni el conocimiento, ¿por qué? Porque no le alcanza ni siquiera para capacitarse, ¿no? Así- Exactamente, ese es el problema. Una capacitación decente, ¿no? Hablando, porque también hay todo tipo de capacitaciones, Sí, eso es cierto. pero una capacitación formal y seria
no va a poder hacerlo si tiene esos sueldos en provincia. Entonces, es un factor importante también a considerar, ¿no? Ahí, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer de repente alguien que está en provincia y trabaja en formulación de proyectos? O sea, ¿qué puede hacer? ¿Está esperando el momento exacto para irse a Lima o qué? O que lo llamen en otro lugar porque ya quieren dejarlo. Es lo que pasa, en mi experiencia personal, y yo comencé, una de las primeras experiencias después de estar en el SAT acá en Lima, fue estar allá en Ayacucho, en Lucanas, en la provincia de Lucanas, claro, joven, soltero, sin ningún compromiso, y encima era la tierra de mis padres, tenía casa, tenía todo, me animé a trabajar allá. Después, como 2 gestiones después, me llamaron y me dijeron, César, ¿te animarías? Y no había forma de que me paguen lo que yo ganaba en Lima. Te das cuenta, entonces se pierde la posibilidad de que buenos profesionales vayan a provincias porque no es en las mejores condiciones. Entonces, uno a veces de joven, impetuoso, quiere aprender y de verdad debo reconocer que aprendí mucho trabajando en provincias, pero ya cuando tienes carrera familiar, tienes ya otras metas, ya tienes otras proyecciones, ves imposible regresar a provincias por las bajas remuneraciones que existen. Es triste, ¿no? Es triste este tema. Sobre todo, ¿no? Porque ellos son los que más necesitan. Son los que más necesitan, exacto. Son los que más necesitan, ¿no? Entonces, vamos a, digamos, hacer una pausa. La segunda pausa aquí comercial y regresamos, ¿no? Con este tema. Antes de irnos, también comentabas, César, acerca del tema de que hay un temor también en las personas que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Lo que es la formulación, todo lo que es proyectos de inversión. El temor a que si toco este dinero, no sé, me pueden denunciar, me pueden ir a la cárcel. Entonces, ¿eso qué es? ¿Ignorancia? Es que lo que pasa es que actualmente, por un tema político también, o sea, ya el que no ganó te denuncia por cualquier cosa. Tú haces un proyecto y dices, seguro que está robando, no, seguro que está gastando mal. Y como también hay desconocimiento de parte de la población, dicen, ¿por qué está gastando en hacer una capacitación en tema de gestión de riesgos de desastres? ¿Por qué está gastando en el tema de comprar bienes de ayuda humanitaria o en hacer un centro de operación de emergencia, ¿no? Cuando es importante contar con eso. Tú dices, y eso pasa muchas veces, ¿por qué tengo que gastar yo en tener bienes de ayuda humanitaria guardados? O tengo los bienes de ayuda humanitaria, por ejemplo, alimentos, y después de cierto tiempo tengo que donarlos. Y dicen, está donando porque está... No, o sea, no lo está donando porque ha tenido un negociado, sino que es bueno tener eso, porque si hay una emergencia tengo dónde dar. Qué suerte si no ha habido emergencia, es mejor. Pero el día que tengas la emergencia tienes con qué atender. Entonces es importante contar con esos bienes. Pero sin embargo, el miedo de que la gente diga por qué compras si no lo vas a utilizar es lo que a veces la gente si no se anima a querer hacer ese tipo de proyectos, ¿no? O sea, es un poco de desconocimiento no solamente de los funcionarios, sino de la población sobre la importancia de la prevención. Y es ahí donde no se quieren animar a muchas veces a hacer los gastos que son necesarios. Bueno, por temor, por miedo a que cuando un gobierno entra está buscando cómo vengarse, etcétera, ¿no? Y el que se perjudica al final, como usted dice, es la población. La población es la que se perjudica. Bueno, esperamos que eso pueda cambiar, ¿no? Eso es un tema ya de idiosincrasia, ¿no? De mentalidad, ¿no? Exacto. Creo que nuestro país es un país bastante, culturalmente hablando o históricamente hablando, que entre hermanos nos traicionamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, usted ha leído historia ahí, ¿no? Del Atahualpa. El Atahualpa. O sea, al final Atahualpa y Huáscar, ¿no? Se mataron y al final beneficiaron a un tercero. entre ellos mismos hicieron que el imperio español fuera el que ganara, ¿no? Entonces al final esa forma de pensar creo que hasta ahora lo tenemos, ¿no? Por eso es que entra un gobierno o entra un alcalde diferente y la anterior gestión busca denunciarlo y así, ¿no? El que entra lo denuncia, se quiere derrocarlo. Exacto. Entonces ya es un tema que escapa de repente de la mano de los especialistas, ¿no? Yo soy un técnico porque el técnico tiene que hacer su trabajo, ¿no? Yo hago mi trabajo es hacer esto, pero si no me dejan, también
O sea, a veces es un poco más fuerte la política, ¿no? Que influye y yo al final pierdo, ¿no? Y al final me echan la culpa, ¿no? Oye, tú trabajas en proyecto de inversión y ¿por qué no sacas nada? Es cierto, eso pasa. La política va por encima de lo técnico. O sea, acá no se considera muchas veces contratar a personal técnico, sino a quien políticamente le gusta más a la gente, a quien políticamente me ayudó, a quien políticamente me puede dar algo. Y los técnicos siempre son los relegados, cuando, si te das cuenta, en muchos países que están en el primer mundo, lo que importa es lo técnico. Y las personas que están en los mejores puestos, mejor pagados son los técnicos. Tú te das cuenta en muchos países, por ejemplo en Corea, en la parte europea, que han logrado crecer, los docentes son los mejores pagados, igual que los médicos. Porque si no tienes buena educación, no eres nada. En cambio acá, son los Es al mejores revés. pagados, porque tú quieres tener gente ignorante para poder manejarlos. Porque la gente que piensa, que está bien educada, que está bien capacitada, no se va a dejar manejar. Entonces, esa es un poco la forma que tenemos que pensar acá, ¿no? Los técnicos, los que sacan las cosas adelante, no son los priorizados, sino los políticos. El que te apoyó, el que tiene el contacto, el que es amigo de tal. Entonces, lamentablemente, como dices tú, es nuestra idiosincrasia. Y tenemos que cambiarlo. Esperemos que cambie. Sí, esperamos eso, César. Bueno, con esa reflexión, con esa palabra, nos vamos a una pausa. Regresamos, ya saben, somos la Escuela de Gestión Pública de Desarrollo Global. Puedes visitarnos en nuestra página web y ver la parrilla de programas y cursos que tenemos. Son clases siempre en vivo, en tiempo real, en temas de inversión pública, en temas de administración financiera, SIGA, todo lo que tenga que ver con los sistemas administrativos del Estado. Visítanos y ahí vas a ver todos los programas que tenemos para ti. Muchas gracias y nos vamos a esa pausa comercial. Acabamos de ver a Rodrigo. Rodrigo ha ingresado a trabajar hace una semana, pero todavía está perdido. ¿Tú tampoco sabes del CIAF? Tranquilo, iniciamos el curso especializado online dictado por expertos en el CIAF RP, donde aprenderás sobre presupuestos, tesorería, contabilidad y deuda pública. Aprende en la Escuela de Gestión Pública Desarrollo Global. ¿Qué tal? Continuamos con este tercer bloque aquí en el podcast Voces de la Gestión Pública, organizado por la Escuela de Gestión Pública y Desarrollo Global. Continuamos con César. César, justo, ¿no? Hablábamos de este tema tan importante, ¿no? Quisiéramos conocer algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de políticas exitosas en estos temas de inversión pública, en el tema de desastres. Perfecto. Mira, tenemos algunos ejemplos. Uno de los casos, para mí, un caso de éxito que hizo INDECI es implementar, por ejemplo, un grupo llamado GIRET, que es Grupo de Intervención Rápida entre Emergencias y Desastres. ¿Cuál es lo interesante de este grupo? Es que ellos los capacitan en todo lo que es el apoyo a las autoridades para actuar frente a una emergencia. Para darte un caso, cuando hubo el sismo de Piura y levantar la información para poder tener una data exacta de cuántos habían sido afectados, qué se tenía que entregar y todo eso, más o menos se ha demorado entre 4 a 8 meses, porque no se tenía bien la información, no sabían cómo levantar la data. Sin embargo, cuando hubo el 2022 del sismo que hubo en Bagua, en la selva, la información se levantó en una semana, porque mandamos estos equipos de intervención rápida, no solamente los que habían en Lima, sino que habían en varias de nuestras sedes, y pudieron levantar la información mucho más rápido porque capacitaron a los alcaldes y a su personal para que rápidamente tengamos no solamente información, sino podamos instalar los albergues, podamos distribuir los bienes de ayuda humanitaria, etc. Entonces, y eso ha permitido también de que algunos gobiernos regionales, como el caso del Cusco, como el caso de San Martín, nos pidan al INDECI, en ese momento, digo nos pidan porque en ese momento trabajaba en el INDECI, que capacitemos a su personal de GRD en estas metodologías. Entonces, ya Cusco tiene su grupo GIRET,
San Martín también, y así varios gobiernos regionales y gobiernos locales, por medio de convenios, han capacitado personal, y no solamente personal que trabaja en la municipalidad o en el gobierno regional, sino personal también civil que conocen, que saben cuál es el manejo de una emergencia. Ya. Y esto va a ayudar a poder atender en forma más eficiente. Otro ejemplo que se tiene de una acción exitosa es en el caso de Surco. Surco tiene, después del COEN, el centro de operación de emergencia más completo del país. Después del COEN, que es el nacional. Y Surco tiene en varios lugares, en varios parques, contenedores donde se tienen elementos o herramientas ante el caso de un sismo, y se tiene agua, alimentos y conservas para que si hay una emergencia, de acuerdo a la zona donde esté, se acerquen a ese contenedor y puedan las personas que son afectadas recibir agua, alimentos, cobija, para poder de alguna forma mitigar el impacto de alguna emergencia. O sea, Interesante. es algo importante que se tiene que hacer, y pienso que estos ejemplos tienen que replicar en otros gobiernos locales. El tema de INDECI es más un tema de gobierno central. INDECI es un tema de gobierno central, pero la interacción y la capacitación es permanente con todos los niveles de gobierno. INDECI entra a manejar una emergencia cuando es una emergencia llamada de nivel 4, o sea que ya ha sobrepasado la capacidad de atención de una municipalidad distrital, de una provincial y del gobierno regional. Entonces se hace una declaratoria de estado de emergencia, INDECI interviene a coordinar con el gobierno regional de cómo se tiene que actuar, de entregar bienes de ayuda humanitaria, ayudar en toda la instalación de albergues, etc. Incluso cuando sobrepasa ya pasa a ser nivel 5, que es a nivel nacional, ya incluso interviene la cooperación internacional en poder apoyar. Pero INDECI no solamente actúa desde el punto de vista de atención de emergencia, sino en la parte previa, que es la capacitación, como te digo, estos grupos DIRECT, que es para prevenir, y también el tema de ayudar con financiamiento a los gobiernos locales y regionales en proyectos. Se tiene el FONDES, que es el fondo para lo que es emergencias y desastres, el FONDES, y este fondo lo que hace es financiar proyectos de prevención, de mitigación y de emergencia, en el caso que hayan sido afectados, a los gobiernos locales y gobiernos regionales, y en algunos casos gobierno nacional, para atender todo lo que es riesgo. Por ejemplo, para lo que es hacer el tema de canales, recuperar canales que han sido afectados por un derrumbe, por un sismo, carreteras, los servicios, recuperar el servicio de salud, de educación, infraestructura vial, agrícola, dependiendo de la necesidad, financian IOARs, financian proyectos de inversión y en algunos casos actividades de emergencia. ¿El FONDES es una entidad? No, el FONDES es, como es un fondo de recursos, que antes lo tenía la PCM, que ahora lo maneja INDECI, de más o menos 300 millones de soles, que está destinado a atender inversiones de emergencia. Está dentro del INDECI, está conformado por un comité, que es el ministro de Defensa, el ministro del Ambiente y el ministro de Economía, que entre los tres definen cuáles son los proyectos que van a ser financiados y aprueban la transferencia de financiamiento a estos gobiernos. O sea, un gobierno local o regional podría aplicar para recibir dinero del FONDES. Podría aplicar por diferentes maneras, como actividad de emergencia, cuando ha habido una emergencia y necesito, por ejemplo, limpiar una carretera o hacer combustible para poder atender, es una actividad de emergencia. Un IOAR de emergencia, cuando ha sido afectado un canal de riego, o ejemplo el servicio de agua potable, saneamiento, y necesito intervenir rápido con un IOAR de emergencia. O para el caso de lo que es prevención y mitigación, con proyectos de inversión. Quiero hacer un muro de contención en un río, o quiero construir, y eso que muchos no le dan importancia, es importante, quiero construir mi centro de operaciones de emergencia, quiero tener mi almacén de bienes de ayuda humanitaria e implementarlo, sale como un proyecto de inversión y el FONDES financia esas actividades. Lo que pasa es que muchos gobiernos locales y regionales no lo conocen, y eso es importante para ustedes que están oyendo. Si trabajan en algún gobierno local y regional, existen estos fondos que pueden financiar su centro de operaciones de emergencia, sus bienes de ayuda humanitaria, la capacitación del personal en el tema de lo que es la GRD y cómo atender emergencias. Entonces es importante que conozcamos esto, porque el año pasado se devolvió 120 millones porque no se utilizaron. Y por eso significa que
gobiernos locales no pidieron plata a pesar que lo necesitaban y que habían los recursos. O sea, hay dinero por todos lados, pero no hay capacidad. No hay capacidad y desconocimiento. Entonces, es importante que nosotros, como funcionarios públicos que trabajamos en gobiernos locales, regionales, conozcamos esto. Sobre todo porque ahorita, incluso hasta, y los que están en el tema de planeamiento, yo siempre le digo a mis alumnos que tienen que estudiar o tienen que conocer todos los sistemas administrativos. En el tema de planeamiento, uno de los objetivos estratégicos que te ponen obligatorios para poder poner en tu PEI es la gestión de riesgo de desastres. Entonces debes conocer la gestión de riesgo de desastres. Tengo que hacer mi plan de gestión de riesgo de desastres y dentro del plan de gestión de riesgo de desastres tengo que conocer cuáles son los fondos que me ayudan a poder implementar mis planes de emergencia, mis planes de mitigación, mis planes de continuidad operativa en el caso de una emergencia, y todo eso se puede financiar por medio de recursos del FONDES. Parece que no hubiera una cultura de prevención, ¿no? Porque como conversábamos esa vez, ¿no? Cuando fuimos al taller allá en Barranca, no va a pasar nada, ¿no? No, ¿para qué voy a invertir si no va a pasar nada? Todo parece bonito, ¿no? Entonces creo que es un tema, no sé, de cultura. El gobierno, digamos, el gobierno exige que las municipalidades tomen acciones o les da recomendaciones o es a criterio de cada gobierno. La normatividad está, Plan AGER, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, habla sobre el tema de prevención, y el tema, como dice, el tema de preparación y el tema de la respuesta. Prevención o preparación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y hay que ser claros en eso. Políticamente, la prevención no vende. El que yo tenga mis bienes de ayuda humanitaria, el que yo capacite a mi gente y las tenga preparadas, no es visible. Políticamente, para yo venderme, no se ve. Por eso que... Marketing político. Si te das cuenta, ¿por qué no se trata de hacer un cambio en el tema educativo? Efectivamente, un cambio estructural, porque el cambio no lo vas a ver. Si yo construyo un puente, yo puedo salir en la foto como un puente. Si yo capacito a un funcionario y le genero mejores capacidades, no lo voy a ver en una foto. Las capacidades no las ves. Solamente va a ser tomándome foto con un funcionario al costado, pero no vas a poder medir políticamente qué tanto ha mejorado o no. Esa mejora se va a ver a lo largo de los años. Entonces, como eso no vende, políticamente tú dices, ¿qué hago yo gastando plata en tener mis bienes de ayuda humanitaria, en prevenir algo que podría pasar, cuando yo puedo construir un local comunal, puedo construir una plaza de toros, que no genera utilidad, pero vende, políticamente vende? Ese es un defecto que tenemos. No tenemos una conciencia de Estado, tenemos una conciencia de gobierno. Y a veces uno dice, pero es lo mismo, no es lo mismo. Porque tú lo que haces es el plan de gobierno, o sea, el gobierno que está actual, 5 años, y cuando tú haces planes como Estado, el Estado no es de 5 años, el Estado es permanente. Entonces tú te tienes que proyectar para 10, 20, 50 años. Mientras que nosotros siempre vemos planes de gobierno, vemos políticas de gobierno, políticas de 4 o 5 años. Yo la vez pasada escuchábamos cuando hablamos de tema de planificación de que China tiene un plan. Su plan está a 100 años. ¿Qué gobernante va a vivir 100 años? Ninguno. Pero es que ellos no piensan en yo como gobernante que me vean, sino qué es lo que quiero de mi país de acá a 100 años. Y trabajo para que de acá a 100 años se vea el resultado. O sea, no lo va a ver ninguno de los que va a votar por mí, ni lo voy a ver yo. Pero yo estoy pensando como Estado, no estoy pensando como gobierno de 5 años. Esa es una de las principales problemáticas que tenemos. Interesante, el plan de China. Pero, no sé, esta cultura de prevención creo que en general no solamente, o sea, está en el sector público, ¿no? Porque es como, por ejemplo, yo veo este tema de la gestión de desastres, de riesgos, como el tema de tener un seguro vehicular, ¿no? Tú tienes tu seguro vehicular, lo pagas mensualmente, ¿no? O a veces el que lo puede pagar completo, lo paga completo, ¿no? Es prima anual. O si no, por parte, ¿no? Pero no te roban el carro. Por ejemplo, yo tengo, digamos, con el seguro ya varios años. Y tú también de repente, ¿no? Sí. ¿Te han robado? No te han robado.
Y creo que hay esa mentalidad también un poco en los funcionarios, tal vez dicen, no pasa ningún desastre, ¿no? No es necesario invertir ese dinero, pero yo lo veo como ese ejemplo del seguro vehicular, por ejemplo. No te roban, pero si te roban. Entonces, he visto también casos en los específicos donde en otros países, en Asia, que tienen, hay unos, digamos, unos moldes de este tamaño más o menos, que cuando hay una inundación todos lo colocan en fila y pueden evitar que se inunden las casas, ¿no? ¿Has visto ese caso? Exacto, sí. ¿Has visto ese Acá caso? también hay sistemas parecidos que son más eficientes que los famosos costales. Claro, esa ¿no? cosa. Los costales, aparte que no cierran bien, o sea, no te evitan el que te inundes, te contaminan, porque se terminan rompiendo, porque nunca lo sacan y terminas contaminando el río. Mientras que hay otros sistemas que son más eficientes y que se usan en Estados Unidos y que también hay acá, pero no los compran. Porque dicen, ¿para qué voy a comprar eso? Mejor que Indesi me dé unos cuantos sacos y los lleno de tierra y los pongo. O sea, no, como tú dices ahí, como estamos viendo, no hay un tema de prevención, de pensar en lo más eficiente que no se verá, pero que al final genera mejores resultados. Otros países invierten en eso. Otros países invierten en eso, tienen un buen porcentaje de recursos destinados a la prevención, porque no están pensando en que me miren y digan si es que está bonito o no, sino lo que están pensando es cómo evitar, en el caso que se dé, que afecte a mi población. Y si no se da, muy bien, no se da. Como dices, lo del seguro es un caso incierto. O sea, tú tienes tu carro, yo he tenido varios vehículos y todos con seguro, y he tenido varios vehículos en los cuales durante los años que he pagado el seguro nunca ha pasado nada. Pero en algún momento me pasó que a un carro sí lo chocaron y me sirvió el seguro. Yo tengo muchas personas conocidas que no me pasa nada y nunca les ha pasado nada, pero a alguno le pasó y no tenía seguro y se tuvo que endeudar muy fuerte para poder arreglar su vehículo. Entonces, es el mismo caso del Perú. Cuando han pasado estos desastres naturales, han tenido que endeudarse muchas veces para El país, poder, ¿no? el país, Se para endeuda. poder atender estas emergencias, porque no tomaron la prevención. Como esos casos de 2017, ¿no? Y 2007, ¿no? Cada 10 años. Incluso hasta hace poco, parte de la plata que se transfirió para el tema de las emergencias que se han dado ha sido por endeudamiento. Entonces, ¿por qué endeudarte si tú has podido prevenir? Es como que no aprendemos, ¿no? De nuestros errores. Exacto. Bueno, interesante ese tema. Vamos a pasar a otro ya para estar yendo al cierre ya. Aquí, César. El tema de la participación ciudadana, ¿no? O sea, hablando de las regiones y gobiernos locales donde más sucede esto, ¿no? Más sucede en esos lugares. O sea, cómo en la participación ciudadana, o sea, puede ayudar, ¿no? De repente a que se fomente los temas de inversión pública. Sí, nosotros tenemos que apoyar, o por lo menos como ciudadanos, apoyar a todo esto desde un granito de arena, la participación en los simulacros. Y eso hay que hacer un mea culpa a todos. Cuando hay simulacros, si estás en tu trabajo, te obligan a salir. Sí, saben. Si estás en tu casa, dices, no, hay simulacro, que suene, y no haces nada. Y eso es algo que pasa. O sea, desde algo tan pequeño como es el tema de los simulacros, podemos ver que es importante la participación ciudadana. En Japón, aparte de que tienen sistemas de alerta de sismos, tsunamis, se reduce la cantidad de personas afectadas cuando hubo el sismo porque la gente cumple con sus acciones que tiene que realizar ante una emergencia, ante un sismo, ante un desastre, ante una lluvia, etcétera. Nosotros no lo hacemos. Incluso ha pasado que, y eso yo sé que muchos de ustedes que van a escuchar este post lo van a recordar como su caso, es que hay un sismo y sigues echado en la cama esperando que pase. No te mueves. Si Sí, yo les ¿no? pregunto a ustedes cuántos de ustedes tienen su mochila de emergencia lista, la gran mayoría va a decir que no la tienen, porque no tomamos conciencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exigir al Estado de que cumpla si desde nosotros no lo concientizamos? Cuando hay los presupuestos participativos, una de las cosas que se deben pedir es que se hagan inversiones en gestión de riesgos. O sea, cuando hay presupuestos participativos donde defines o decides hacia dónde van nuestros recursos, muchos dicen, no, yo quiero mi loza, mi calle, o mi canchita de fútbol, mi estadio,
como en muchos lugares pasa, cuando hay necesidad y saben que todos los años se inundan la ciudad porque el río se desborda y no tienes tus muros de contención para evitar esa inundación, o donde siempre se derrumba, como hace unos años vimos en Chosica, que hubo el derrumbe por un huaico, inundaron las casas y se hizo alguna acción, ¿no? Lo único que hicieron es, limpien mi casa, limpiaron la casa y la gente sigue viviendo ahí, no cambia, no trata de hacer actividades de mitigación, y ese es el problema. Nosotros mismos generamos las facilidades, por decirlo de una forma, de que un fenómeno natural nos afecte, viviendo en quebradas, viviendo al costado del río, donde sabemos que se inunda porque crece, y lo que hacemos es, se inunda y esperamos que el Estado nos solucione algo que nosotros hemos generado. Entonces, ahí es algo que como ciudadanos debemos de comenzar a participar. Pidamos proyectos de prevención, de mitigación, pero también pongamos de nuestra parte. No construyamos casas a los bordes del río, no construyamos casas en quebradas, no incentivemos estas obras que se dan en estas zonas de emergencia por la viveza, que muchas veces dicen, no, yo soy vivo, yo lo hago, pero después cuando se llevan tu casa, se reclamas, ¿no? O sea, yo les doy un caso, bien, ustedes se acuerdan que hubo un derrumbe por Trujillo, en un lugar, en un asentamiento minero que se llevó toda una población, y la gente, después que pasó ese derrumbe, quería que le pongan agua y luz en la zona, y sin embargo, todos sabían que esa zona es inhabitable, siempre hay huaicos, y sin embargo la gente no se quiere mover de ahí, a pesar de que se les dio un terreno en la parte baja para que ellos no querían. ¿Por qué? Porque había minería informal. Entonces, nosotros mismos generamos muchas veces el que se den emergencias. Yo no puedo pedir que hagan una construcción, por ejemplo en el caso de Castilla en Piura, donde lo que le llaman una cuenca ciega, que saben que sí o sí se va a inundar ante lluvias, porque siempre es ahí donde se posa el agua, que les pongan servicio de desagüe, servicio de luz, cuando siempre va a ser afectada por las inundaciones. Entonces, también un poco de criterio de parte de nosotros y tomar conciencia como población de que tenemos que hacer las cosas bien. Bien, César, ya estamos llegando a la parte final, ¿no?, de este tema importante. Entonces ya sabemos un poco por qué no es, si hay tantos recursos no se hace nada, ¿no? Tiene que ver el tema de capacitación, el tema político, el tema de la rotación de personal, que son factores un poco externos algunos, ¿no? Como decía, un funcionario que trabaja en una municipalidad no tiene tal vez los recursos necesarios para estar constantemente capacitándose y actualizándose. Entonces también este espacio está creado un poco para compartir información, ¿no?, de manera libre y gratuita a toda la comunidad. Entonces esperamos que esta conversación haya sido fructífera para todos. Antes de ya terminar, César, quisiera que unas palabras finales de reflexión, ¿no?, sobre ese tema, ¿no? La gestión de desastres nos mortifica, nos perjudica a todos, ¿no? A todos, porque al final, como dice, ¿no?, el dinero, el Estado no tiene el dinero y tiene que endeudarse para mitigar todo o tratar de cubrir todos los daños, ¿no? Entonces se endeuda, ¿no? Y al final, ¿quién lo paga? Nosotros, ¿no? Unas Exacto. palabras finales de reflexión. Bueno, nosotros como ciudadanos tenemos que tomar conciencia que la gestión de riesgo de desastre es importante. No podemos criticar a una autoridad que trata de invertir en prevención, en mitigación, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces la misma población dice, no, ¿por qué vas a gastar en eso si nunca no va a pasar nada? Y cuando pasa, dicen, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no hiciste algo? Así que nosotros tenemos que tomar esa conciencia y apoyar a las actividades de mitigación. Y como funcionarios públicos, también tomar conciencia que es importante el ejecutar bien los recursos y que el tema de prevención y mitigación va a ayudar a reducir los impactos en la población, tanto a nivel económico como a nivel de vidas. Y eso, las vidas no tienen precio. Y el poder invertir para evitar que las personas se afecten en su vida es muy importante. Y también tomar en cuenta de que existen presupuestos también que están disponibles. O sea, tenemos la plata del Fondes
y no se está utilizando, no se está priorizando. Fondos. Debemos aprovechar esos recursos para poder tomar acción en el caso que, así como hay en el Perú muchos gobiernos locales que tienen pocos recursos, pues ahí hay donde. Ahí podemos intervenir, ahí podemos hacer. Implementar nuestros planes de riesgos, nuestros planes de riesgos no solamente institucionales, sino familiares. ¿Cómo voy a actuar yo en mi casa? ¿Quién va a sacar la mochila de emergencia? En el caso de los que tenemos mascotas, ¿quién va a sacar a la mascota? ¿Quién va a mover al hijo menor, al abuelito? O sea, esas cosas debemos trabajarlas todos. Entonces, no solamente es un tema de gobierno, es un tema de nosotros como ciudadanos. Así que, principalmente, tomar conciencia y saber que el tema de gestión de riesgos es algo real, es algo que existe, que se puede dar en cualquier momento. Dios quiera que no se dé, sí, pero se va a dar. En cualquier momento se va a dar. Nos tocará a nosotros, nos tocará a nuestros descendientes, pero de que se va a dar, se va a dar. Entonces es importante estar preparados para eso. Gracias, César, y también a la audiencia, ¿no? por compartir este espacio, ¿no? de este podcast para poder compartir este tema tan importante. César, muchas gracias. También, ¿no? Las personas que quieran aprender un poco más de lo que es el tema de proyectos de inversión pública, los invitamos a participar en los 2 programas, ¿no? Donde también está programado aquí el especialista, ¿no? César Negrete, y con su gran capacidad de docencia, ¿no? Es muy querido por los alumnos. Los invitamos a participar en nuestros programas. Ahí lo pueden ver en el enlace que va a salir ahí en la página web. Esto ha sido un espacio gracias a la Escuela de Gestión Pública y Desarrollo Global. Este programa es producido Voces de la Gestión Pública para compartir todo lo relacionado con la gestión pública, ¿no? Vamos a desarrollar muchos más temas, y si usted tiene una sugerencia de algún tema en particular, lo invitamos a que nos comente, pueda compartir esta transmisión, y sobre todo le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar en este podcast. Así que muchas gracias con todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.